Hola chicos y chicas, para mí es un placer encontrarnos nuevamente en nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista y hoy vamos a trabajar un tema que nos va a ayudar en el proyecto de esta semana. Veremos algunos aspectos gramaticales que nos servirán en la elaboración de nuestro panel. Recuerden que estamos trabajando el tema de las migraciones. Me gustaría que recordáramos qué vimos en la clase pasada para poder enlazarlo con el tema de hoy. ¿Qué les parece? En la clase anterior hablamos del panel, vimos su estructura, su función, sus características. También vimos algunos elementos como el resumen, los registros de habla. Recuerdan que también vimos el guión literario para elaborar un panel o planificar un panel. Todos esos elementos, junto con los que vamos a ver hoy, nos van a servir en el recorrido y el proyecto que tendremos que realizar durante esta semana. Así que acompáñenme. Bien, jóvenes. En el día de hoy, como les dije hace un momento, vamos a trabajar aspectos gramaticales. Cuando hablamos de aspectos gramaticales, son aquellos que nos ayudan en la escritura de los textos. No importa qué tipo de textos vayamos a redactar, la gramática es un aspecto fundamental. Hoy vamos a iniciar con los sustantivos. Seguro que hemos escuchado de los sustantivos, pero antes de esto quisiera mostrarles un breve texto con algunos de ellos destacados para ver si viéndolos podemos llegar hasta el concepto del mismo. Así que observen muy bien en su pantalla el texto que hemos extraído de su cuadernillo. Como ven en pantalla, tenemos un fragmento del texto titulado Las migraciones, un fenómeno global. En él pueden ver sustantivos destacados. No importa del color que lo vean destacado, ambos son sustantivos. Algunos pertenecen a un tipo, otros a otro tipo de sustantivos que vamos a ver a continuación. Si pueden ver las palabras continentes, mujeres, niños, países. Tenemos también la palabra América, que es el nombre de uno de los continentes, Europa, Asia. Todos estos son sustantivos. Ahora bien, ¿qué son los sustantivos? Pues los sustantivos no son más que la categoría gramatical que sirve para designar o nombrar cosas. Esto pueden ser materiales o inmateriales. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser designaciones de cosas que podemos tocar, en el caso de las materiales, ver, oler, sentir. Y las inmateriales son aquellas que no podemos ni ver ni tocar. Estos pueden referirse tanto a personas, animales, objetos, ideas o sentimientos. Todo lo que nosotros podemos nombrar son sustantivos. En el ejemplo del texto anterior, vimos algunos sustantivos que pertenecían a los propios. Cuando hablamos de sustantivos propios, recuerden que son aquellos que son para nombrar personas, lugares, el nombre de un país, el nombre de un sector, el nombre de alguna calle. Todos estos pertenecen a los sustantivos o nombres propios. En cambio, los que son para designar algo de forma genérica, los llamamos sustantivos comunes. En caso de niño, mujer, cuando decimos países, son sustantivos comunes. Ahora bien, para que entendamos esto un poquito mejor, me gustaría presentarles un corto video más animado. Vamos a ver qué son los sustantivos en este video, así que acompáñenme. Los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en
comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. ¡Hola, Daniela! O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. 2 monos. O silla. 3 sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning, tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. ¿Qué les pareció? ¿Más claro, cierto? Ahora que vimos este video con los diferentes tipos de sustantivos que podemos conocer, me gustaría darles la siguiente asignación. Van a buscar su cuadernillo. Recuerden que siempre deben tenerlo a mano. Busquen la página 5 de su cuadernillo. Si ya están en la página 5, vamos a ir al texto que se titula Las migraciones, un fenómeno global. Ahora quiero que en ese texto subrayen con un color amarillo los sustantivos comunes. Solo los sustantivos comunes con color amarillo. Recuerden que estos son los que designan nombres de manera genérica. Luego, con un color azul, vamos a subrayar todos los sustantivos propios que encontremos dentro del texto. Aquellos que sirven para nombrar países, personas, lugares. Bien, jóvenes, me parece que es una técnica fácil, sencilla, más
luego de haber visto el video donde nos explica con un poquito más de claridad qué son los sustantivos. Ahora me gustaría que recordemos unos elementos gramaticales que hemos visto en clases anteriores. ¿Recuerdan que hemos hablado de los conectores? Un conector, como su nombre lo indica, son esas palabras, grupos de palabras o expresiones que nos ayudan a conectar, a unir ideas. En este caso, vamos a hablar de 3 tipos de conectores. Hoy vamos a ver los conectores de adición, que son los que sirven para sumar ideas, los conectores de recapitulación y los conectores de cierre. Cuando hablamos de recapitular, hablamos de volver un poco atrás. Y cuando hablamos del cierre, es para terminar o concluir nuestras ideas en el texto, sea oral o escrito. Así que acompáñenme a ver las siguientes definiciones y ejemplos de conectores. Así que presten mucha atención. Como les dije hace un momento, los conectores son expresiones que permiten enlazar, relacionar oraciones o enunciados. Y su uso nos sirve para establecer coherencia y cohesión en un texto. Vamos a iniciar con los conectores de adición. Son aquellos que nos sirven para sumar ideas. Son aquellos que agregan a la idea primaria, lo que planteamos en primer lugar. Cuando agregamos un conector de adición, estamos sumándole a esa idea. En pantalla, en el cuadro que tienen ahí, pueden ver algunos ejemplos de conectores de adición. Entre ellos está asimismo, otra vez, también, además, al mismo tiempo, es más. Son conectores que utilizamos diariamente en nuestras conversaciones. Ahora bien, chicos, cuando hablamos de recapitular, cuando hablamos de devolvernos un poco, tenemos otro tipo de conectores. Cuando estamos tratando un tema y queremos retomar algo que ya dijimos, vamos a ir a utilizar los conectores de recapitulación. Vamos a ver cuáles son esos conectores de recapitulación que solemos utilizar. En los conectores de recapitulación que puedes ver en pantalla tenemos a modo de cierre, en resumen, en una palabra, de ahí que, para resumir, entonces, por lo tanto. Todos esos elementos que ves en el cuadro son conectores de recapitulación. Son solo algunos ejemplos, podemos encontrar muchos más. Si te fijas en el texto que tienes a continuación, están destacados algunos conectores de recapitulación. Tenemos que tener cuidado y no confundir conector de recapitulación con los de cierre. No son lo mismo. Recuerda, cuando recapitulamos es cuando nos devolvemos o retomamos una idea que ya habíamos planteado o de la que ya habíamos hablado. En el caso de este texto, tenemos a fin de cuenta, de ahí que, por lo tanto. Ahora bien, chicos, cuando vamos a concluir nuestro tema, sea un panel, como vimos en la clase anterior, sea una exposición o nuestro texto de forma escrita, cerramos y no podemos simplemente terminar y dejar eso así, sino que vamos preparando el terreno para nuestro cierre y vamos diciéndole a nuestros interlocutores o a nuestro lector que vamos a concluir. En este caso utilizamos este tipo de conector para concluir, finalmente, pero para que veas algunos más, quiero que los mires en pantalla. Vamos a ver el cuadro. De esos que tienes ahí, ¿cuáles son los que más utilizas cuando vas a cerrar un tema? Finalmente, o en último lugar.
o utilizas el por último. Cualquiera de estos que utilices o otros más que puedas conocer son válidos, pero siempre antes de concluir debes presentar o anticipar a tus interlocutores que vas a concluir el tema. Aquí vemos unos ejemplos. En conclusión, para terminar, por último, generalmente estos son los más usados, junto con el que decimos finalmente. Son los que más utilizamos en nuestras exposiciones en clase, en nuestras presentaciones. Bien, hay otro elemento que me gustaría que viéramos hoy. Según la RAE, las siglas son la abreviación gráfica formada por el conjunto inicial de una expresión compleja. Cuando hablamos de siglas, lo utilizamos para resumir, puede ser el nombre de una institución larga, y generalmente estas han tenido tanto apogeo o tan buena aceptación que se convierten en el nombre de algunas instituciones. Un ejemplo de nuestro país sería la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que todos conocemos por sus siglas, UAS. Otro ejemplo podría ser la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Cuando hablamos de ONU, sabemos de qué se trata. Así que estos elementos son necesarios que los conozcamos. Aquí en pantalla pueden ver algunas siglas, algunos ejemplos. Entre ellos tenemos la OEA, la CEPAL y muchos más. Me gustaría que viéramos cómo podemos escribir las siglas, porque tienen unas características o unas reglas para su escritura. Dentro de ellas, la primera es que se escriben con letra mayúscula. Todas las palabras que integran una sigla deben estar escritas con letra mayúscula. En segundo lugar, no se separan por punto, no llevan punto dentro de ella. No deben tomar en cuenta los acentos, contrario a las abreviaciones que sí toman en cuenta la acentuación. En las siglas no colocamos acentos. Pueden incorporar números, algunas siglas pueden tener el número y en otros casos adoptan el género de la palabra principal de su expresión. Un ejemplo de esta última característica, cuando hablamos de la universidad, pertenece al género femenino, por eso decimos la UAS. Cuando hablamos de el Ministerio de Educación de la República Dominicana, decimos el MINER, porque adoptan el género de la palabra principal al que hacen alusión las siglas. En el caso de universidad, femenino, y en el caso de ministerio sería masculino. ¿Qué les parece esta apreciación de las siglas? A mí me gusta utilizar las siglas, además de que nos ayuda en el ahorro de espacio, nos permite resumir de cierta forma lo que vamos a transmitir. Los periódicos, los textos escritos son un aliciente o un acompañante por excelencia a la hora de las siglas. Cuando leemos noticias, generalmente vamos a encontrar las siglas de muchas instituciones de las cuales se hablan. Bien, jóvenes. Ahora vamos a pasar a otro aspecto que tratamos cuando vimos las siglas, que son el uso de las mayúsculas. ¿Alguno de ustedes ha tenido inconvenientes con el uso de las mayúsculas? A veces mezclamos una letra mayúscula con una minúscula o ponemos la mayúscula en medio de minúsculas. Eso es un error. Las mayúsculas son las letras que escribimos
en tamaño más grande y algunas tienen formas diferentes a su minúscula. ¿Por qué son las mayúsculas o para qué son las mayúsculas? La utilizamos siempre al iniciar un texto, al escribir nombres propios, cuando escribimos las siglas. Las mayúsculas ayudan a destacar, revelan el grado de importancia, por eso luego de cada punto colocamos una mayúscula. Por eso al inicio de cada párrafo también colocamos una mayúscula. Cuando vamos a escribir nuestro nombre, el nombre de una institución, el nombre de un país, por la representación que tiene de importancia, utilizamos las letras mayúsculas. Vamos a ver algunos casos en los que son útiles o debemos utilizar por regla las letras mayúsculas. Veamos. Como pueden ver, las utilizamos con tilde cuando la regla lo indica. Los puntos cardinales cuando se usan como nombres propios, norte, sur, este, oeste, Europa occidental, Asia occidental, Oriente Medio. Cuando utilizamos estos puntos cardinales de esta forma, los debemos escribir con letra mayúscula. También los nombres de personajes de ciencia ficción. El nombre de un personaje de una caricatura debe ser escrito con letra mayúscula porque es su nombre. El nombre tuyo, el nombre del actor, de la película que te gusta. Todos estos nombres deben ser escritos con letra mayúscula. También tenemos los nombres de los lugares. Si vamos a escribir jardín botánico, es el nombre de ese lugar, lo escribimos con mayúscula. Si vamos a escribir el nombre de Santiago, Bonao, La Vega, al ser el nombre de pueblos, deben ser escritos con letras mayúsculas. También están los nombres que designan a las divinidades, dioses, también deben ser escritos con letras mayúsculas. Estos son solo algunos aspectos o ejemplos de cómo y cuándo debemos utilizar letras mayúsculas. Chicos, ¿y qué les parece ahora si vemos un videíto sobre los puntos suspensivos? Los signos de puntuación son los signos que usamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que hay que hacer para que el texto tenga sentido. Existen distintos signos de puntuación: el punto, la coma, los puntos suspensivos, los paréntesis, las comillas, el punto y coma, los dos puntos, las interrogaciones y las exclamaciones. Pero como ya hemos dicho antes, hoy nos vamos a encargar de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se escriben así. Son 3 puntos seguidos e indican que la oración está incompleta. Los puntos suspensivos se utilizan al final de enumeraciones abiertas o incompletas. Si yo digo he ido a la tienda y he comprado cebollas, calabaza, tomates, zanahorias y añado unos puntos suspensivos al final, quiere decir que esta enumeración no está completa y que he comprado más cosas todavía. Los puntos suspensivos tienen el mismo valor que la palabra etcétera. En el mismo ejemplo de antes, yo puedo decir he ido a la tienda y he comprado cebollas, calabaza, tomates, zanahorias, etcétera, y poner etcétera en lugar de los puntos suspensivos y seguimos sabiendo que la enumeración está incompleta. También se utilizan para interrumpir una oración y expresar duda o sorpresa. De repente el perro se paró y volvió a correr detrás de la paloma. Los puntos suspensivos han interrumpido la oración, como podéis observar. Sirven para dejar un enunciado incompleto y en suspenso. Fue todo muy triste. No quiero seguir hablando de lo sucedido. Incorporamos ahí los puntos suspensivos para dejar esa parte sin completar. Se emplean también cuando se reproduce una cita textual, sentencia o refrán omitiendo una parte. En ese momento de indecisión pensé, más vale pájaro en mano y acepté. Los puntos suspensivos hacen referencia a la parte del refrán que hemos omitido.
Por último, se escriben 3 puntos dentro de paréntesis o corchetes cuando al transcribir literalmente un texto omitimos una parte de él. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Hemos puesto ahí unos puntos suspensivos entre paréntesis porque hay una parte del texto que hemos omitido. Tienes que tener en cuenta que después de los puntos suspensivos, cuando cierran un enunciado, se escribe con mayúscula. El caso es que si lloviese, mejor no pensemos en esas cosas, se escribe con mayúscula porque son dos enunciados independientes. Sin embargo, cuando los puntos suspensivos no cierran un enunciado y este continúa, se escribe con minúscula. Estoy pensando que aceptaré ese reto tan interesante. Se escribe el segundo enunciado con minúscula porque es la continuación del primero. Chicos, ¿qué les pareció este video? Ahora les quiero mostrar otro más cortico también sobre el uso de las comillas. Son esos elementos que utilizamos para destacar palabras, para hacer citas. No, es decir, cuando vamos a referirnos a una expresión que ya fue dicha por alguien, cuando vamos a escribir una palabra que queremos destacar. Vamos a ver cómo utilizamos y para qué utilizamos la comilla. Acompáñenme a ver este video. Los signos de puntuación son los signos que usamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que hay que hacer para que el texto tenga sentido. Existen distintos signos de puntuación: el punto, la coma, los puntos suspensivos, los paréntesis, las comillas, el punto y coma, los dos puntos, las interrogaciones y las exclamaciones. En el vídeo de hoy vamos a ver las comillas. Las comillas se representan así y siempre se escriben al principio y al final de la frase. Utilizamos las comillas para reproducir las palabras que dice una persona. Siempre se escriben al principio y al final de las palabras reproducidas. Si yo digo, la profesora preguntó, ¿qué habéis hecho este verano? La pregunta va entre comillas porque es lo que dice la persona. También utilizamos las comillas para citar títulos de artículos, cuentos, poemas, cuadros. Si yo digo, he terminado de leer mi libro favorito titulado El diario de Greg, pongo el título del libro entre comillas. Jóvenes, para mí ha sido un placer verlos en esta clase. Me gustaría que todo esto que hemos hecho en el día de hoy lo pongan en práctica. Recuerden, el uso de los aspectos gramaticales, el uso de la gramática, tanto en sus textos escritos como en nuestra forma de expresión diaria de manera oral, vamos a aplicarlo. Vamos a hacer un buen uso de nuestro lenguaje, vamos a expresarnos de forma clara, que los demás nos entiendan, que el mensaje que vamos a transmitir sea claro, que no haya duda de lo que queremos decir. Nuestro lenguaje es hermoso, tiene una rica variedad, así que vamos a hacer buen uso de él. Recuerden, además de esto, también hacer buen uso de su mascarilla, lavar frecuentemente sus manos y mantener la distancia física. Así que juntos vamos a hacer un mejor trabajo. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Un abrazo y bye.